implementar esta inclusión, primero debemos contar con el acceso al sistema financiero, es crucial, sobre todo en el contexto del COVID-19. Para diseñar programas de educación financiera efectivos que tengan en cuenta las diferencias de género y que se centren en cambios de comportamiento. También se debería contar con programas de educación financiera que, por ejemplo, permitan a las mujeres beneficiarse de los subsidios o transferencias monetarias. Algunas dificultades para las mujeres emprendedoras fue que es difícil al acceso financiero, también incluye también las tareas del hogar, la conciliación de vida familiar y profesional y también cuidados del hogar. Los emprendimientos creados a causa del COVID-19 pude ver que en estas las mascarillas artesanales hechas por mujeres, primeramente ellas habían tenido como un taller de costura de ropa, pero a causa de eso del COVID-19 se implementaron para poder mejorar y hacer mascarillas. Igualmente con la igualdad con sabor a cacao, no me acuerdo cuántas, creo que son como 28 mujeres que se unieron para poder implementar esto del cacao. También el teletrabajo impulsado por la pandemia, ya que al igual que el sector sanitario, el sistema financiero se han implementado en el teletrabajo, con el fin de resguardar la salud de sus empleados, aumentando varios aspectos importantes y de esta manera se mantengan un teletrabajo eficaz. Para esto que les menciono que del teletrabajo tuvieron que hacer varias adaptaciones de mejora, como por ejemplo el aumento en el nivel de conexión para todos los usuarios que estén en el teletrabajo, también una tecnología eficiente, como la mejora de los sistemas de cada uno de los departamentos y la implementación de psicólogos, ya que esto a muchas de las personas les ha afectado estar aislados, encerrados y de esta manera poder ayudarles y que sigan en su rendimiento. Bueno, aquí el emprendimiento que yo podría realizar, obviamente que he visto que el turismo en el Ecuador es demasiado diverso y es por eso que deberíamos implementar este sector, ya que hay muchos de los, aunque sea un país un poco pequeño, hay muchos de los lugares que no son conocidos y deberíamos implementar este conocimiento al turismo. Para que sea innovador y de que se adapte también a la estrategia del Océano Azul. Yo, bueno, no sé, ¿no? Si podría funcionar, es de una manera de que ahora con tanta tecnología podríamos hacer como un turismo de forma virtual. De esta manera, bueno, no sé si en algunas veces hemos visto que nos ponen como, ay, se me fue la palabra, pero bueno, nos ponen como unos cascos y podemos ver de qué manera estamos en otros lugares. Bueno, como ahora la gente es mucho más cómoda, no le gusta tampoco tanto salir, entonces me parece una manera como implementar y que la gente pueda conocer y poder desahogarse y disfrutar un rato mientras, bueno, esté como en la comodidad que ustedes quieran. Eso sería. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Mara. Ahorita te mando unos corazoncitos. La mejor inicio que pudimos haber tenido. Ya estás ahí calificada. Siguiendo con la primera, vamos con la segunda voluntaria que también nos dijo desde la semana anterior que está ávida de querer participar. Y esa es Cori Cachimuela. Ya, presente. Buenas noches. Ya les comparto. Cori, ya. Ahí comparte y 10 minutos, como siempre. Ya, no voy a poder prender la cámara porque cuando comparto y prendo se vuelve lenta la computadora, profe. Dale, está bien. Vamos a hablar acerca de la parte 3 del trabajo del foro. Yo les dividí esto por secciones, por las 3 secciones que había, porque me resultaba un poco más fácil sacar el resumen. Entonces, la sección de enfoque. El riesgo en tiempos de COVID-19. Los riesgos en las entidades financieras en tiempos de COVID ha ido en aumento debido al confinamiento. Aquí los prestamistas dejaron de percibir ingresos, por lo cual pagar su deuda se les había complicado.
Es debido a esto que el riesgo es lo más importante controlar. Es por ello que la metodología de gestión de riesgos propone 4 etapas: identificar, analizar, evaluar y monitorear. Los resultados que arrojen los análisis y concluya que hay riesgos altos, será necesario gestionar de forma inmediata los fondos para que se permita mitigar el riesgo. Enfrentar la crisis. Afrontar la crisis sanitaria de una manera adecuada y sostenible genera confianza en la sociedad. También es responsabilidad de cada institución manejar los recursos monetarios de manera responsable y prudente que a futuro asegure estabilidad financiera. Así como la responsabilidad, también está el resaltar la experiencia que les permita actuar con agilidad para responder a la incertidumbre de los clientes. En la sección realidad social, un entorno cambiante. Esta sección nos presenta las 4 palancas que un gerente debe saber. En la primera tenemos aquí 4 dimensiones. En la primera dimensión consiste en las estrategias de gran parte de las entidades financieras tras la pandemia y ha demostrado ser insuficiente e inútil para hacer frente a la situación actual y futura. La segunda dimensión son los recursos. Después de que la organización tenga claro su modelo de negocio y tenga en cuenta la estrategia de la organización, este aspecto nos obliga a alinear todos nuestros recursos disponibles para lograr nuestros objetivos estratégicos. La tercera dimensión es del gobierno corporativo. Este modelo no pretende orientar la implementación del gobierno cooperativo, sino incentivar a las organizaciones a trabajar en este aspecto y promover su desarrollo efectivo. La cuarta dimensión es la cultura organizacional. Toda empresa debe forjar una cultura. Muchas organizaciones actúan como si fueran la sumatoria de individuos y olvidan que requieren actuar en espíritu de cuerpo y unidad, por eso se llaman corporaciones. Tasa de interés. Además de ser un factor de equilibrio para los flujos económicos, también se puede utilizar para mejorar el acceso a los servicios financieros, ya que permite a las instituciones financieras entregar los productos y servicios que ofrecen de manera sostenible. Sección experiencias. Aquí tenemos el Mission Middle, que es de inclusión para mujeres y jóvenes. Es un término que tomó aún más relevancia durante la pandemia. Este es el grupo de personas que por sus condiciones laborales y precarias y por su situación socioeconómica no les permiten estar categorizadas como personas pobres. Aquí la apertura a la innovación y el involucramiento es la tendencia de las finanzas sostenibles. Son factores fundamentales a la hora de acceder a mayores recursos. Y desde que comenzó la pandemia, los trabajadores han estado soportando niveles extraordinarios de estrés continuo, sentimiento de vulnerabilidad, impacto financiero y miedo a enfermarse, incertidumbre, aislamiento y tener que adecuar los hogares para convertirlos en su lugar de trabajo. Y surge el teletrabajo. Adaptarse a operaciones... Continúe. Adaptarse a operaciones remotas requiere la evaluación y optimización de procesos políticas y reuniones claves. Las personas necesitan ser vistas y escuchadas mientras se adaptan a los desafíos de trabajar desde la casa. Las conversaciones transformadoras, estas desarrollan planes de conversación que incluye una escucha bidireccional y una respuesta que mejore la confianza, reduzca amenazas y vulnerabilidades que sienten los colaboradores y mejore la conexión social. Utilizar el crowdsourcing para resolver problemas complejos de los equipos de trabajo. Ya bueno, aquí tenemos lo que es la lectura del Océano Azul. La idea de emprendimiento que yo propuse es la creación de una página web para ofrecer trabajos freelance online. Bueno, este emprendimiento consiste primero en la creación de una plataforma en la que los llamados freelancers, quienes son trabajadores autónomos, promocionan su trabajo en este sitio web. Aquí se encontrarían expertos en diseñar sitios web, también escritores de una historia, o puedes encontrar asesores, alguien que te ayude en una redacción, transcriptores, programadores, analistas, etc. Esto es una manera fácil de ganar dinero y es haciendo lo que uno sabe hacer mejor. En mi opinión, algunas plataformas de freelancers son Workana y Fiverr, que son los más conocidos. En mi opinión, este emprendimiento se encontraría en Océano Azul, ya que los competidores son muy pocos, pero habría un problema, ya que promocionar la página para atraer sería complicado para atraer tanto a personas que estén interesadas en trabajar en este sitio web, como personas que quieran contratar los servicios que aquí pueden encontrar. Y ya. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Cori. Sí, muchísimas gracias, Cori. Igual también tengo un corazoncito. Muy buena exposición, seguido, muy claro y preciso como tiene que ser. Siguiendo, vamos con los voluntarios también de la semana, no, semana anterior, ahí sí exageré, del día anterior.
Y ahorita le toca a Mafer, María Fernanda Guamán. Buenas noches, profe, yo le proyecto. ¿Vale? Hay los 10 minutos hasta las 7:30. 7:31, para ser más preciso. Sí, ya se puede visualizar. Sí, ya se ve completo, ya Ya, ni tiene. la parte 3, el resumen es cómo mitigar el riesgo de crédito. Es importante que las instituciones financieras aprendan a controlar la liquidez de la siguiente forma. Con la identificación, analizar las operaciones reprogramadas y determinar el nivel de reducción que generan los fondos de las entidades. Analizar y evaluar si las operaciones reprogramadas generan falta de liquidez y para poder realizar fondos comerciales para erradicarla. La gestión y monitoreo, medir el impacto que tiene la cartera reprogramada para identificar si los efectos son o no al operado por la institución. Aquí está la categorización de las operaciones. La primera reprogramación, las características es la segunda reprogramación, ingresos menores, un nivel de riesgo crítico, segunda reprogramación, ingresos menores altos, segunda reprogramación, deudas mayores es alto, segunda reprogramación medio y primera reprogramación bajo. Este análisis permite verificar la potencial pérdida de liquidez dentro de la institución y además permite que los gestores de cobranza estén verificando y gestionando de manera las acciones y seguimientos a los clientes, como por ejemplo la capacidad de pago con el fin de evitar los riesgos. Ejes de sostenibilidad en un entorno cambiante. Realizar procesos en respuesta de las necesidades de las personas más vulnerables es la finalidad de un entorno cambiante. Esto se lo debe realizar con diseños o productos crediticios aptos para la ciudadanía, como por ejemplo lo hizo la Fundación Spoir, que ayudó con pequeños créditos para que los usuarios puedan obtener tecnologías para la educación en este tiempo de pandemia. También realizó pequeñas prestaciones para conseguir despensas a cada cierto tiempo y ayudó con asistencia médica y educación. La clave de acompañamiento para enfrentar la crisis es importante reconocer que las entidades tienen que abogar por su estabilidad y liquidez financiera. Sin embargo, se debe conocer que esto se genera gracias a la confianza de los clientes que deciden obtener préstamos o realizar ahorros en dichas instituciones. Es por ello que en los momentos difíciles como la pandemia es necesario apoyarse mutuamente en lo relativamente adecuado para las dos partes. Para esto se puede dar que primero se identifiquen las necesidades y realizar proyecciones reales de los ingresos. También generar medidas de solución. Esto se debe realizar con cautela a través de la experiencia. En la transformación digital, si las instituciones financieras están actualizadas, ayudan a generar una mayor confianza entre sus usuarios, puesto que mostrará soluciones, estrategias y visiones a futuro de manera más globalizada, demostrando que estén aptas para resoluciones de posibles riesgos. Para ello, un ejemplo es la empresa Emprender y Componente Digital, que muestra una alta gama de capacitaciones en asesorías como por ejemplo ecosistemas digitales, gestión de data y ciberseguridad, índice de madurez digital y hallazgos, estructura organizacional ágil, propuesta de valor, herramientas para el caso de negocios. En la pregunta 9, con respecto a la lectura del Océano Azul, nos indica que es mejor incursionarnos en mercados nuevos y pocos conocidos. Esto con el fin de que se evite competir con otros mercados y del mismo modo los costos sean bajos y que las ganancias tiendan a ser mayor. Por lo tanto, esta estrategia se puede aplicar con un mercado conocido, pero siempre intentando destacar de los demás. Bueno, el emprendimiento que yo tenía en mente era realizar importaciones de los dulces mexicanos, porque considero que estos son llamativos a nivel internacional y se han vuelto más populares. También planeaba contactar con una empresa importadora de dulces para disminuir los costos.
y realizar algunas comidas como los esquites, puesto que aquí en Ecuador el choclo es una materia prima al igual que el queso. Entonces eso también me ayudaría a reducir los costos. Y eso sería todo. Gracias. María Fer. Muy bueno. Gracias, María Fer. Sí, también Ya, te mando. gracias. Ahora sí, vamos a seguir de nuevo con la lista, porque es una lista interminable. De hecho, creo que casi nadie va a hacer por la ruleta. Todos quieren presentarse voluntarios, y la que le toca de voluntario ahorita es la mejor y la más lista. Y esa es Tatiana Velázquez, que nos va a dejar así con la boca abierta, con un tremendo emprendimiento que se va a cuadrar ahora. Así que, Tati, el escenario es todo tuyo. Ya, buenas noches, profe, ya le presento. Ya. De la tercera parte del foro, lo que más destaqué primero fue las perspectivas del sector financiero. Nos dice que el COVID-2019 afectó en Ecuador en todo el mundo todos los sistemas de salud, crisis económicas y sociales. Para Ecuador esta afectación fue más fuerte debido a que las actividades económicas redujeron sus ventas en un 26%. Con lo que respecta al sector financiero, tuvo que reestructurar su cartera de crédito, teniendo un aproximado de 16.500 millones, lo cual fue de mucha ayuda para los microempresarios y emprendedores. Debido al gran impacto que tuvo el COVID-19 en la economía, es importante el apoyo por parte del gobierno al sector financiero para que proporcione nuevos créditos que ayuden a reactivar la economía del país. Con lo que respecta al enfoque, primero teníamos cómo mitigar el riesgo de crédito en las instituciones financieras en tiempos de COVID. Nos decía que primero era controlar la liquidez a través de un análisis de operaciones reprogramadas y determinar cuál es su impacto, luego ver si las fuentes de ingresos pueden cubrir el gasto y en el caso de que no se pueda, buscar nuevas formas para generar liquidez. Nos decía que al realizar las operaciones reprogramadas se las categorizaba por su nivel de riesgo y para poder tomar acciones de acuerdo a cada una, con el fin de evitar que se vea afectado el patrimonio técnico. Como vemos en el lado izquierdo, vemos las características de acuerdo al nivel de riesgo, en donde se tienen en total 5 niveles: crítico, alto, 2 tipos de alto. El primer alto es de segunda reprogramación con ingresos menores y el segundo alto es una segunda reprogramación con deudas mayores. El medio con segunda reprogramación y el bajo con primera reprogramación. Nos dice que por otro lado también se puede realizar un refinanciamiento en los créditos para ayudar a los clientes con los pagos y evitar que suba la morosidad de la cartera. Adicional a esto, contar con una provisión de la cartera. También hablaba sobre los modelos de las dimensiones, donde eran 4 dimensiones. La primera era sobre la estrategia. Nos hablaba que a causa de la pandemia muchas empresas tuvieron que reinventar sus objetivos y por lo tanto también sus estrategias para poder llegar al éxito y tener una ventaja competitiva con respecto a las demás empresas. Por lo que estas estrategias deben estar orientadas para crear un valor social, económico y medioambiental. Como vemos en la figura de la izquierda, nos dice que las estrategias tienen que estar con una ventaja competitiva, con factores claves de éxito en la industria y relacionadas a las capacidades organizacionales, ya sean tangibles, intangibles o humanos. La segunda dimensión es acerca de los recursos. Nos dice que una vez planteada la estrategia, procedemos a revisar todos nuestros recursos para poder cumplir con los objetivos, teniendo una buena gestión de estos. En estos tenemos recursos tangibles como los recursos financieros, físicos, de cartera o del portafolio de clientes. Los recursos intangibles como la tecnología, las metodologías, los productos y la reputación de la empresa. Y como recursos humanos, las habilidades, capacidades, comunicación y competencia de los trabajadores. Con lo que respecta a la tercera dimensión, se trata sobre el gobierno corporativo. Nos dice que este modelo busca que las organizaciones promueven su desarrollo y que se vean reflejados tanto cualitativa como cuantitativamente, por lo que se sugiere considerar algunos aspectos. La sostenibilidad en sus 3 dimensiones, el código de ética alineado a los valores de la organización, la rendición de cuentas y transparencia, el manejo del riesgo reputacional y las plataformas de las alianzas. Como última y cuarta dimensión tenemos la cultura organizacional. Nos dice que toda empresa debe forjar su cultura organizacional y existe 2 formas para poder hacerlo. La primera es dando un buen ejemplo por parte del gerente general y la segunda es mediante la formación y comunicación de los valores de la empresa, para que todos los que forman parte de esta lo sepan.
Todo esto orientado al desarrollo organizacional para generar mayor productividad. Hablaban también sobre los retos y oportunidades. Nos decía que los retos eran implementar una transformación digital que se relacione con la cultura, procesos, tecnología, estrategia y talento humano. Estas estrategias deben estar relacionadas con una visión a futuro, las nuevas tendencias digitales para poder cumplir con las expectativas de nuestros clientes. Nos decía que en Ecuador se dieron talleres y actividades para poder dar a conocer a las personas sobre los ecosistemas digitales, la ciberseguridad, la estructura organizacional ágil y el uso de herramientas, entre otros. Nos dice que todos estos talleres permitió que las organizaciones participen y promuevan espacios colaborativos y de innovación, un replanteamiento de su cultura organizacional y ubicar al cliente en el centro de los negocios, para así dar una adopción de productos y productos financieros digitales. También nos hablaba sobre las tasas de interés como un factor para la inclusión financiera, donde nos decía que era importante la regulación de la tasa para ofrecer los créditos a emprendedores para que se dé la inclusión financiera. Acerca de la inclusión financiera de mujeres y hombres, nos decía que el acceso a los servicios financieros para mujeres y niños que no tengan ninguna restricción, que también se les permite implementar ideas innovadoras que ayuden al desarrollo económico. También nos hablaba sobre el teletrabajo impulsado en la pandemia. Nos decía que el teletrabajo tomó un papel muy importante para las instituciones financieras, empresas y emprendimientos, ya que así pudieron seguir con sus actividades desde casa, evitar que las empresas tengan más pérdidas de las que se tuvo por la pandemia. Además que también fue un gran cambio para los trabajadores, ya que muchos tuvieron que aprender a manejar nuevas herramientas para seguir con su trabajo. Ya, acerca del emprendimiento del Océano Azul, yo escogí lo que es la cerveza artesanal. Bueno, nos decía que el mercado de la cerveza es competitivo, pero dentro de esta la cerveza artesanal solo tenía una mínima participación de aproximadamente del 0,59%, por lo que para iniciar con este emprendimiento se debería realizar un análisis de todo nuestro mercado. ¿Cuáles eran los factores que pueden influir interna y externamente? Los riesgos que podríamos afrontar a lo largo del tiempo, cuáles serían nuestros clientes potenciales y cuál es el mercado que tiene poca participación, para poder analizarlo de qué manera podemos transformarlos en nuestros clientes potenciales, conociendo así sus preferencias y expectativas del producto. Por último, después de realizar todo este análisis, se procedería a plantear objetivos estratégicos que ayuden al desarrollo del emprendimiento, el posicionamiento en el mercado, la distinción de la marca y por último la fidelización de los clientes. Y eso sería todo. Gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Soberbio y siempre tenga alguien en corazón y unos aplausos. Seguimos. Y para hacer siempre la mejor paridad de género que tenemos en este lugar, vamos con mi pana, mi amigo de Santiago Silva, que les va a hacer también una exposición magistral, una cátedra sobre emprendimiento. Así que Santi, el escenario es todo tuyo. Buenas noches, profe, buenas noches. Okay. No sé si ya se puede observar. Sí, Santi, ya se ve completa nitidez. Tú dale, pero sigue, ahí van tus 10 minutos. Bueno, entonces en cuanto al documento nos hablaba acerca de lo que son las microfinanzas en el Ecuador. Ya, aquí nos decía primero que gracias a la pandemia muchas empresas se dieron cuenta de que, o sea, no existe lo que puede ser un escenario teórico, porque digamos antes quien se hubiera planteado que una pandemia hubiera provocado tanto cambio en el mundo. Y de aquí nacían y empezaron a nacer muchos métodos para tratar de combatir esta crisis. En el caso de Ecuador, entre los más importantes era la innovación y la adaptabilidad situacional, ya sea a corto, mediano y largo plazo. Digamos aquí, poniendo un ejemplo, lo que pasaba con muchos negocios que tuvieron que cerrar, y también muchos negocios se empezaron a adaptar a lo que son redes sociales para poder tener su negocio aún en marcha y poder seguir
seguía en la marcha, ¿no? Y bueno, también nos decía que tanto esto afectó al sector financiero como también a lo que son sectores de servicios de comida, servicios domésticos, de construcción y de alojamiento. En cuanto a estos tuvieron unas caídas de más del 40%. Entonces, ¿qué es lo que se trataba de ver después de esta pandemia? Ya que nos dimos cuenta de que mucha gente tampoco tiene una educación financiera adecuada, pues se trata de incentivar la inclusión financiera, tratar de crear estrategias de productos según la necesidad del cliente, una adaptabilidad situacional y una de las más importantes, lo que es la creatividad e innovación. Aquí nos explicaba que existe un modelo que tiene 4 dimensiones para poder afrontar este tipo de problemas. En la primera dimensión, pues es crear una ventaja competitiva, ya que esta puede ser un factor clave de éxito. Es decir, que puede ofrecer dicha empresa a lo social, a lo económico, a lo ambiental, ya que si una empresa no tiene una propuesta de valor bien definida, posiblemente no llegue a prosperar en el tiempo. Segundo, tenemos que un uso de los recursos tangibles, intangibles y humanos. Básicamente aquí nos explicaba que poder explotar lo que son estos recursos de un modo adecuado, porque a veces hay recursos que no son usados, recursos que tal vez no se usan en su totalidad y eso puede incurrir en gastos y tal vez en el paso del tiempo, pues en una crisis en una empresa. Como tercero tenemos lo que es el gobierno corporativo, generación de resultados cualitativos y cuantitativos. Aquí básicamente poder tener un análisis, una rendición de cuentas adecuada. Y en cuanto a la dimensión 4, lo que es la cultura organizacional y actuar con espíritu de cuerpo y unidad, ya que, bueno, esta es una de las más importantes. Si una empresa, una organización, tanto institución financiera como no financiera, no tiene valores bien definidos dentro de su empresa, no tiene, por decir, una buena gerencia, un buen acoplamiento en cuanto a los empleados, pues esa empresa tampoco tiene buenas proyecciones, por el simple hecho de que, digamos, un empleado no tiene buena cultura como por decirlo, de equipo, básicamente va a estar desagregada en tantos grupos. Bueno, aquí también nos explicaba acerca de lo que es la inclusión financiera, que se trataba de facilitar la entrada a mercados de productos financieros que sean asequibles para grupos excluidos, ya que hay muchas personas que no tienen acceso a lo que son, primero que nada, una cuenta bancaria o tal vez acercarse a un banco y poder pedir un crédito por tasas de interés muy altas. Vamos a tratar de entrar en el mercado de esas personas para que sean asequibles para ellas y así puedan fomentar algún proyecto que tienen, emprendimiento que puede ayudar tanto personalmente como a esas personas como al entorno que los rodea. También lo que es promover el acceso y uso de servicios financieros de calidad que protejan a los y las usuarios, que bueno, eso es uno de los más importantes, ya que si yo voy a un banco, digamos, si pido un crédito o pongo dinero a una tasa de interés y a un plazo, pues obviamente necesito seguridad de que mi dinero va a estar bien en ese caso. Y también generar bienestar a partir de la recuperación de vida y accesos a trabajo y educación en finanzas para acelerar la movilidad social. Bueno, eso en cuanto al documento. A la pregunta 9, lo que es el emprendimiento individual, yo estaba pensando en lo que es un programa de capacitaciones acerca de inversiones. En este contexto yo lo veía como un océano azul, ya que en el país no existe una cultura adecuada en cuanto a lo que son inversiones, ni tampoco capacitaciones convenientes, ya sea en mercados nacionales como internacionales, como puede ser bolsas de valores. Esto pensaba que se puede abarcar un mercado bien amplio y además se puede crear una inclusión adecuada a los mercados financieros. Y por otro lado, también puede ayudar a las personas a tener puede ser una fuente de ingreso extra que les ayude en este tipo de casos. Digamos, en la pandemia lo que hizo mucha gente fue de los ahorros que tenía, empezar a usar y mucha gente se quedó sin ellos.
mucha gente también se quedó sin trabajo porque no tenía una buena diversificación en cuanto a lo que pueden ser inversiones, lo que puede ser su dinero, sus ahorros. Eso es lo que yo le tenía planteado. Muchas gracias. Activar el micrófono, y casi hay una culpa así. Santi, muy buen trabajo, como siempre, tú también. Te la rifaste. Vamos a continuar con los voluntarios y ahora le toca a nuestra Patricia Romana, imposiblemente nefasta noble, y esa es Lorena Fajardo. Lore, como siempre, el escenario todo es tuyo, las mejores de las suertes y deseos. Ya ahorita yo presento. No sé si ahí ya se puede visualizar. Sí, Tatiana Lorena. Ya, entonces ya. Ya, las microfinanzas en el Ecuador. Ya, de las microfinanzas en el Ecuador, de lo que yo estaba revisando, el sector de las microfinanzas ha ido creciendo y teniendo mayor importancia en el sistema financiero. En este caso, las cooperativas de ahorro y crédito se especializan en los microcréditos y especialmente en las actividades de pequeña escala, siempre con la finalidad de generar empleo, además de ayudar a los sectores más vulnerables, con el fin de darles acceso a los servicios y a programas de educación financiera. En este caso, en la lectura nos mostraba varios ejes y uno de los más primordiales me pareció el eje de sostenibilidad, especialmente en un entorno cambiante, ya que nos explicaba que con la pandemia del COVID-19 lo que ya se tenía establecido se tuvo que modificar. En este caso nos mostraba 3 puntos principales. El uno, que era garantizar la liquidez y la estabilidad económica, que es uno de los pilares fundamentales para la continuidad del negocio y soporte a los segmentos más vulnerables. En este punto nos decía que las instituciones nos tenían que igual hacer un seguimiento de los clientes, ya que a pesar de que se da a los sectores vulnerables, se debe hacer un análisis de la capacidad de pago, ya que si muchas veces se da créditos a personas que no van a poder pagar, esto va a afectar económicamente y así de esta manera ya no se podrá ayudar a muchas más personas. El segundo es la importancia del capital humano. En este nos hablaba que es necesario capacitar a las personas que vayan a aprobar los créditos, ya que muchas veces si el personal no está capacitado y da y concede un crédito que después no se puede, que no se va a poder recuperar, esto va a afectar a la institución. El punto 3 nos dice adoptar las operaciones para que respondan a las necesidades del cliente a través del diseño y implementación de productos crediticios con naturaleza flexible que cumplan con el fin social. En este caso nos menciona que cada cliente es diferente, entonces se debe hacer un análisis específico. Ya, nos hablaba de la clave que es el acompañamiento para enfrentar la crisis. En este caso, se menciona que debe existir un trabajo constante entre las instituciones y los clientes, ya que por la pandemia varios clientes no pudieron realizar los pagos correspondientes, no porque no querían pagar, sino debido a que disminuyeron sus ingresos y por esto también disminuyó su capacidad de pago. En este caso, la institución tuvo que revisar de forma individualizada cada caso para poder resolver los problemas. En este punto se tuvo que hacer una planificación financiera para las personas y en este caso, en la mayoría de los casos, se procedió a hacer una reestructuración de los créditos.
También nos menciona la importancia de la inclusión financiera para las mujeres y los jóvenes, ya que ha sido un grupo que ha sido excluido. En este caso nos menciona que las mujeres se han visto excluidas por lo largo del tiempo en el sistema financiero y es algo que se desea erradicar para tener una igualdad en esta área de la economía. Es recurrente ver que las unidades económicas autónomas más pequeñas pertenecen a mujeres. A esto también se adiciona que las mujeres enfrentan una violencia económica o patrimonial en el Ecuador que alcanza aproximadamente el 16%. Es por eso que a través de las microfinanzas se implementan diferentes programas que intentan ayudar para poder incluir a las mujeres a la economía y también a los jóvenes, ya que son parte importante de la economía ecuatoriana. Ya. Dentro del emprendimiento, el emprendimiento que yo deseo realizar es muñecos tejidos con crochet. Este emprendimiento lo deseo realizar en conjunto con mi madre, quien es la que realiza varias prendas de vestir y muñecos a base de tejido de crochet. Pareciera tal vez que es un emprendimiento que no es muy novedoso o que tal vez tiene bastante competencia, pero revisado el océano azul, vi que no es necesariamente solo me tengo que fijar en un solo segmento. En este caso, con mi mamá ya hacía este tipo de muñecos y al principio igual solo se centraba en muñecos para niños, pero revisando lo del océano azul, vi que también existe un nicho de mercado que es que actualmente muchas personas también desean tener algo único, propio, personalizado, y en este caso nos permite eso, ya que con estos muñecos se puede realizar muñecos de personas, de tal vez de algún dibujo animado, y existe esta variedad. En este caso, se puede hacer llaveros. Estos también son muñecos que ya ha realizado mi mami, que son de personas que le piden, entonces va a ese punto que no va a ser solo no son como estándar, sino siempre puede variar el tamaño. También si es que se desea muñecos de diversas variedades, de personajes que muchas veces ya hay muñecos estándar, pero no únicos. Entonces, yo por eso quisiera desarrollar este emprendimiento. Eso sería. Eso es lo que hace su mamá, Tatiana. Sí, profe. Entonces, por eso sí quisiera desarrollarlo más, porque mi mami lo hace así como si fuera un hobby. Tal vez si alguien se lo pide, lo hace, pero no a nivel ya de desarrollarlo más. Entonces, lo vi muy factible poder realizarlo, plasmarlo así, también desarrollando las habilidades que nos permite la carrera. Ay, excelente. Y si le impulsa a su mami es algo novedoso. Y están bien hechitos. Muy bien, excelente. Felicitaciones, Tatiana. Charlie, ¿nos vamos de descanso? Sí, ya vamos por eso, pero antes, Lore, muy buen trabajo y como siempre, ten tu corazón. Basta un aplauso virtual. Te voy a dar un aplauso físico. Te la rifaste. Genial, vámonos al receso y para el receso ya regresamos porque tenemos una listota de voluntarios. Así que son las 7:50, regresamos a las 8:10, todos relajados y frescos para seguir dando estas cátedras magistrales. Listo, en 10 minutos. Nos vemos 8 en punto. Cuídense.
Genial, ya estamos aquí otra vez. Regresen unos segundos, les damos unos segundos para que regresen. Y mientras tanto, siguiendo la liga de bastantes voluntarios, vamos ahora a seguir con una grandiosa mujer, y esa mujer es Gisela Bulla, que de nuevo les va a dejar con la boca abierta con tremenda cátedra sobre emprendimiento en microfinanzas. Sin más preámbulos, Gisela, el escenario es todo tuyo, se enciende la cámara y tus 10 minutos empiezan right now. Listo, buenas noches, ya les comparto. Bueno, con referente al libro de microfinanzas en el Ecuador, primero nos hablaba de cómo mitigar el riesgo de crédito en las instituciones financieras en tiempos de COVID, donde decía que a partir de 2020 el Ecuador, por efecto de la pandemia global, comenzó el confinamiento de la población en los hogares para evitar el aumento de contagios, donde los actores productivos relacionados a la micro, pequeña y mediana empresa y a la economía popular y solidaria fueron los afectados con dureza producto del confinamiento, ocasionando así un alto peligro de la cadena de pago, un alto peligro a la cadena de pagos, ya que no podían cubrir con las obligaciones crediticias adquiridas sobre todo antes de la pandemia. Producto de la pandemia, muchos de los negocios tuvieron que cerrar o muchas de las ventas de las empresas disminuyeron. Esto lo que ocasionó principalmente la disminución de empleo, muchos perdieron empleo, muchos tuvieron que cerrar sus negocios y a la vez estos tenían créditos que no podían cubrir, ya que debido a lo que disminuyeron sus ingresos, ellos no podían cubrir sus créditos. Entonces, por esto, por lo que se dio la reprogramación de las obligaciones llevadas a cabo de las instituciones financieras. ¿Cuál fue la perspectiva del sistema financiero para el 2021? Las medidas aplicadas para las instituciones financieras para mitigar el impacto de la crisis económica que generó el COVID-19 fue el diferimiento, el refinanciamiento, la reestructuración. Ay, perdón, se me olvidó prender la cámara. Perdón, ya voy a aprender. Ahorita me acordé. Ahí sí, listo. Entonces, como les mencionaba, entre las medidas que tomaron fue el refinamiento, el diferimiento y la reestructuración en su conjunto, que de acuerdo con las cifras proporcionadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, representó alrededor de 1,19 millones de las operaciones, que representan más de 16.500 millones de dólares en la cartera de crédito, lo cual ha demostrado un apoyo significativo, pues ha brindado al libro financiero. Asimismo, estas nuevas otorgamiento de operaciones ha permitido a sus clientes poder generar nuevos recursos para reabrir, reactivar o reiniciar nuevos negocios y de esta manera lograr una reactivación económica en su conjunto. Pero, ¿qué deben hacer estas instituciones financieras? Para esto es necesario que el sistema financiero fortalezca sus operaciones, gestione adecuadamente sus ingresos de crédito y liquidez y principalmente trabaje en la innovación para proveer de forma sostenida y con calidad productos, servicios y canales de manera que estos se adapten a la situación actual, pero sobre todo a las diferentes realidades de los clientes. También es necesario que desde el ámbito público trabajar una normativa que apoye las acciones del sector hacia la creación de nuevos productos y servicios para fortalecer las metodologías crediticias que apoyen a la colocación y eviten el sobreendeudamiento de la población. También nos daban ejemplos de cómo mitigar el riesgo del crédito de las instituciones financieras en tiempos de COVID. Donde para esto es necesario entender qué es el riesgo de crédito. Para las instituciones financieras se define como la probabilidad de que el prestatario no cumpla con los pagos de forma pactada. Para esto se han establecido varias medidas, donde una de ellas es construir provisiones, las mismas que registrarán contra el gasto, y asimismo deben reservar los intereses acumulados pendientes de pagos de dichos créditos, reduciéndose el ingreso. Otro también es que se debe controlar la liquidez, ya que las instituciones financieras no quiebran por falta de solvencia, sino por falta de liquidez. También es
indispensable el monitoreo de las operaciones de riesgo crítico, alto y medio para continuar el ciclo permanente de la gestión. Y por último, se debe diseñar un plan comercial que permita a la institución continuar colocando la cartera para generar ingresos y a la vez permita compensar las potenciales pérdidas de las operaciones concedidas antes de la pandemia y que se encuentran con la imposibilidad de pago. Ya. Nos decía que cómo podrían las organizaciones enfrentar la coyuntura de este momento para sobrellevar las crisis que vivían tanto las entidades financieras como sus clientes en circunstancias actuales y futuras. Aquí nos explicaban que antes de la pandemia ya existían estrategias que no cumplían la meta o no eran adecuadas. Entonces, aquí nos daban un modelo de 4 dimensiones donde decía que teníamos que unir estas 4 dimensiones, que son la estrategia, los recursos, el gobierno corporativo y la cultura organizacional. Era necesario que las instituciones tengan una estrategia adecuada y asimismo el uso adecuado de los recursos, tanto tangibles como intangibles y humanos, ya que el mal manejo de estos recursos ocasionaban grandes pérdidas o incluso podían llegar a no solventar a la entidad. También nos decía que la tasa de interés como factor de la inclusión financiera. Las instituciones financieras deben lograr que el precio, la tasa de interés por sus colocaciones combinen de manera adecuada y con la estructura más eficiente. Para esto, las instituciones deben tomar en cuenta todos los que son los costos de fondos, los costos operativos, su prima de riesgos, los costos de intermediación que tienen las tasas de inmovilización de los recursos en activos improductivos. La combinación apropiada de todos estos factores debe permitir a la entidad financiera su sostenibilidad en el largo plazo. Como sabemos, las microempresas son entidades que se dedican a dar créditos a bajas tasas a esta población más vulnerable, que no pueden acceder a los servicios financieros. Pero también es un riesgo grande que llevan estas instituciones, por lo cual ellos tienen que tener claro todos los costos que ellos llevan para poder pactar una tasa de interés adecuada para que puedan tener una sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, nos decía que la inclusión financiera para mujeres y jóvenes en la pandemia se ha visto afectada, principalmente en la población del Missing Middle, donde nos decía que el COVID-19 exacerbó la desigualdad y profundizó la exclusión tanto social como económica. Entre las consecuencias que generó la pandemia fue que el incremento del desempleo y subempleo, mientras que el empleo digno disminuyó, afectando principalmente a la población de los jóvenes y mujeres. Desde el punto de vista financiero, el Missing Middle es un grupo poco atractivo para las instituciones financieras por escasas garantías que representa. Esta situación ha motivado a la creación de estrategias nacionales de inclusión financiera para la población en condiciones de exclusión social y económica, para la cual en el Ecuador se ha implementado la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, que es dar oportunidades para facilitar la entrada del mercado de productos financieros asequibles para grupos excluidos en pobreza. Aquí también nos mencionaba que ya antes de la pandemia, antes del 2019, la población más vulnerable a no acceder a los servicios financieros eran principalmente las mujeres y los jóvenes, y que aún más se vio evidente durante la pandemia, por lo cual se establecieron varias estrategias para que esta población también puedan formar parte del sistema financiero. Asimismo, nos hablaban de que existe el fondeo para las instituciones financieras, siempre y cuando éstas busquen el desarrollo, donde nos decía que existe un amplio mercado de fondeo internacional para las instituciones financieras que buscan impulsar sus estrategias de crecimiento con base a agendas sostenibles y que generan un impacto en el desarrollo de los países en los que opera. Uno de estos que otorga el fondeo es el BID Investment,
que busca garantizar que cada inversión que realizan, independientemente del sector económico, el país o el tipo de producto, responde a los más altos estándares de sostenibilidad que produzcan ese valor no financiero, donde el fondeo es especializado para la inclusión financiera y es importante que el fondeo del proyecto a financiar no sea en crédito de consumo. Los fondeos internacionales buscan que sus inversores generen un empleo e ingresos. Con respecto a la estrategia del Océano Azul, que investigué primero, aquí hace referencia a la estrategia del Océano Azul, que nos dice que fue creada en el 2004 y su finalidad era impulsar los negocios desde otra perspectiva. Donde el Océano Azul, esta estrategia es un cambio de paradigma en la manera en la que se hacen los negocios y se busca simultáneamente la diferenciación y bajos costos para abrir un nuevo espacio de mercado y crear una nueva demanda. Y asimismo se debe crear y capturar espacios de mercado no colonizados y de este modo hacer una nueva competencia. Entonces, yo principalmente he visto un mercado o mi proyecto quisiera hacerle una línea de ropa y calzado para personas con enanismo. Actualmente en el Ecuador existen alrededor de 6.000 personas con enanismo. ¿Por qué me enfoqué a esto? Y como decía Océano Azul, esta estrategia busca un mercado que aún no existe competencia. Actualmente en el Ecuador estaba leyendo que no existe ninguna tienda o un local especialmente para este tipo de personas que sufren de enanismo. Y veía un reportaje donde habían personas que sufren de esta condición y dicen que ellos necesitan un calzado especial y que muchas veces al no encontrar un local aquí han tenido que recurrir a la compra en otros países o incluso irse a las secciones de niños. Pero decían que estos zapatos no cumplen ni siquiera la comodidad ni sus gustos, más bien se deben poner porque es lo que hay. Entonces ellos también decían que sus zapatos deben ser su piecito es un poco más ancho, entonces debería ser un zapato más especializado, por lo cual quisiera establecer una tienda virtual donde se ofrecerá una línea de ropa y calzado exclusiva para personas con enanismo, tanto para damas, caballeros y niños. Y respondiendo a cuál es mi nueva perspectiva con la estrategia del Océano Azul, es que mi perspectiva es que si queremos implementar un emprendimiento, siempre debemos hacer algo innovador que nos permita construir nuestro propio mercado, donde no nos debamos preocupar por la competencia. Gracias. Muy bien, muy bien. Gisela, la motivación, ¿me podría indicar más ese tema de motivación por el emprendimiento? Del emprendimiento, o sea, justo fue una idea porque había visto un reportaje donde las personas con enanismo planteaban esto, de que ellos se han visto como que no es una población en la cual no se les ha atendido. Principalmente no pueden acceder a ropa a la moda porque muchos de estos han tenido que recurrir a irse a la sección de niños. Pero esto no quiere decir que cumplan con las expectativas de ellos. Entonces era como que me llamó la atención y más que todo porque yo a lo menos no he visto un local especialmente para ellos. Entonces creería que tendría un mercado de más de 6.000 personas solo para mi tienda. Entonces, y le puse en línea, ya que establecer un punto estratégico es como que es un poco difícil encontrar este tipo de personas, pero en línea sí podría trabajar a nivel nacional. E incluso no solo es un problema aquí en el Ecuador, sino en varios países que aún no atienden a esta población. Entonces, le vi como Océano Azul un buen comienzo para esta estrategia. Muchas gracias, Gisela, excelente trabajo. Muchas gracias. Ya, profe, gracias. Muy gentil. Muy buen trabajo. Siguiente. Tengo un corazoncito. Y ya seguimos de nuevo con la lista de los voluntarios.
Y ahorita le toca a la grandiosa Carolina Amagua. Carolina Amagua, ¿estás por ahí? Sí, buenas noches, ya comparto. Dale, comparte, enciende la cámara, tus 10 minutos empiezan a las 8:15, 8:25. Tampoco somos tan exigentes, ¿no? Puedes pasarte un poquito o va a ser menos. Así que el escenario es todo tuyo. Las mejores de la suerte. Ya. Buenas noches. Espera un ratito. Ya. Bueno, primero empiezo a hablar de las microfinanzas en el Ecuador. Para explicar esto, yo le dividí en las siguientes secciones. La primera sección, primera plana, la segunda, que es del enfoque, la tercera de realidad social, la cuarta de experiencias, la quinta sección análisis y estadísticas y la sexta sección de miembros. Ya. A ver, como primer punto en la sección primera tenemos lo que, bueno, yo escogí este tema del COVID, de algo que nos explicaba ahí del COVID-19, perspectivas del sector financiero para el año 2021. Aquí nos hablaba que según la información que proporciona el Banco Central y el Servicio de Rentas Internas, se concluye que las actividades económicas en el país han sufrido una caída en sus ventas de marzo a septiembre de alrededor del 26%, siendo estos sectores los más afectados, los de alojamiento, servicios de comida, servicios domésticos y construcción con caídas superiores al 40%. Por lo tanto, los efectos de la pandemia se seguirán sintiendo en la economía en los diferentes sectores. También nos decía que el sistema financiero es fundamental para amortiguar los efectos de las crisis y asegurar de esta forma una recuperación estable y sostenible. En lo que concierne a la sección enfoque, tenemos lo que es cómo mitigar el riesgo de crédito en las instituciones financieras en tiempos de COVID. Como primer punto tenemos que ante el no pago de los créditos, las instituciones financieras deben constituir provisiones, las mismas que se registran contra el gasto y asimismo deben reversar los intereses acumulados. Para identificar el impacto de este riesgo de crédito en la liquidez es importante hacer un análisis marginal, es decir, identificar las operaciones. Una vez cuantificado este valor, se debe analizar las fuentes del fondeo que tiene la institución. Estas son depósitos a la vista, a plazo, fondeo externo y determinar si estas son suficientes. En cuanto a la sección realidad social, le puse sobre los ejes de sostenibilidad, que era también de lo que nos hablaba en esta sección. La crisis generada por COVID-19 ha sido ajena a la institución en estos meses desafiantes. Como aprendizaje de esta adaptación se han identificado 3 ejes en los que se ha basado la sostenibilidad y la recuperación de la fundación. Dada la gravedad de la estadística social, vimos la necesidad de implementar un producto complementario a los cuales cuyo objetivo era financiar la compra de equipos electrónicos. En cuanto a la sección de experiencia, aquí igual nos hablaba sobre un tema que era de la inclusión financiera para mujeres y jóvenes. Bueno, aquí nos daba un dato acerca de que pese a que en América Latina en el 2019 se percibió un descontento social, por lo que hubo levantamientos y protestas, ninguno de estos destabilizó la salud y el empleo, y la economía, como la propagación del COVID profundizó la exclusión económica. El empleo adecuado en Ecuador en un año pasó de 47,3% en septiembre y en el 2019 a 36,4%
0,2% en el mismo periodo del 2020. El desempleo, en cambio, incrementó 0,8 puntos porcentuales y el subempleo subió del 18,4% al 24,5%. En el 2019, aunque una tercera parte de este grupo tenía un empleo adecuado, al compararlos con el resto de la población, se puede decir que las mujeres y los jóvenes enfrentaban mayores niveles de desempleo y subempleo. Ya, ahora en lo que respecta al acceder al fondeo internacional, una de las bases para una estrategia de fondeo eficaz de las instituciones financieras es priorizar la diversificación de fuentes. Aquí, por ejemplo, incluyendo aquellas provenientes de fondos especializados en inclusión financiera, que ofrecen en gran parte, pues, son ofrecidos estos por entidades financieras de desarrollo. Ya. Por otro lado, es esencial un desempeño financiero adecuado y sostenible. Algunos indicadores de ello son contar con estados financieros auditados por firmas reconocidas en el mercado y con una calificación de riesgo local o internacional. En cuanto a la sección de análisis y estadística, tomé el tema de la calidad de la información para para una adecuada toma de decisiones. De acuerdo con con la información que nos proporcionaba el libro, la cantidad de datos y cifras en el planeta del 2018 llegó a los 37 zettabytes, que esto equivale a 1.000 millones de terabytes, 16,5 veces más que solo hace 9 años. Hasta el 2002, año en el que los buros de información crediticia empezaron a operar en el país, el otorgamiento de crédito se realizaba con la poca información que se tenía de una persona o una empresa. Generalmente se restringía para quienes tenían propiedades o garantías que respaldaran sus obligaciones crediticias. Ahora vamos con la sección miembros. Es pionera de la metodología banca comunal que cumple 27 años en el país, SPOIR. Según datos de la red de instituciones financieras, en junio del 2020, 13 instituciones de las 51 integran la red de instituciones financieras, entre bancos, cooperativas de ahorro y crédito y fundaciones que trabajan con esta metodología. Ya, ahora en lo que respecta al, lo que yo puse como emprendimiento es lo que pensé que sería bueno poner un emprendimiento es una sastrería en línea desde casa, ya que actualmente las sastrerías ofrecen en un local físico. En este emprendimiento yo lo que quiero es ofrecer este servicio, pero en línea, ya que a la apariencia, es decir, el modo en cómo uno se viste, se le está dando mucha importancia, algo es esencial para lucir bien, es la ropa, que quede a la perfección. Y es por eso también que existen sastres, por lo tanto, se ofrecería, bueno, lo que yo quisiera aquí es ofrecer desde la tela, tipo de tela y patrones hasta trajes completos. Eso, profe. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Díaz. Apagaré tu cámara, ¿no? Genial, muy buen trabajo. Ya te anotamos como participado. Vamos con el siguiente. Y el siguiente, de nuevo, para mantener la pelea, ahora le toca a Paul Villafuerte. Buenas noches, ya comparto. Genial, loco. Dale nomás. Ahí enciendes la cámara y tus 10 minutos corren desde 1 minuto adelante.
Ahí ya se ve. Sí, Pau, sí se ve. Dale. Ya, Sí, entonces, yo les voy a hablar sobre la lectura que tuvimos sobre microfinanzas en Ecuador. En base a lo que leí, lo que más me llamó la atención fue el primer tema en el cual se trataban los temas de pagos de créditos que hubieron, que hubieron bastantes retrasos en cuanto al inicio de la pandemia y también varias reestructuraciones. Entonces, aquí tengo que hay que tener en cuenta que la pandemia provocada por COVID-19 ha traído varias repercusiones en las finanzas personales y corporativas dentro del Ecuador, puesto que ha influido de manera negativa en el pago de deudas adquiridas antes de la pandemia en el sistema financiero. El sistema financiero, como ayuda a sus clientes por los problemas que pudieron haber tenido por la pandemia, ha diferido, refinanciado y reestructurado varios créditos para que los mismos no se atrasen en sus pagos y a la vez no manchen su historial crediticio. Listo. Desde el punto de vista del sistema financiero, fue necesario que se fortalezca y gestione de la manera más óptima sus operaciones y recursos para impedir por efectos de la pandemia una falta de liquidez que pueda conllevar a posibles pérdidas para las instituciones y para la sociedad al no tener fuentes de liquidez inmediata. Esto era básicamente porque al momento de haber bastantes reestructuraciones, se hacían bastantes provisiones, se empezaron a hacer bastantes provisiones en el caso de que no se pague porque aumentaba bastante el riesgo en base a cuántas reestructuraciones hacía cada cliente. Ya, por lo tanto, las instituciones financieras tuvieron el gran reto de crear metodologías crediticias que por un lado ayuden a colocar créditos de manera inteligente y por otro lado evitar el sobreendeudamiento de sus clientes mitigando el riesgo de las carteras de crédito. Eso era también otro punto, ya que había bastante sobreendeudamiento, ya que se necesitaban recursos por el tema de la pandemia, por lo que algunas personas, por ejemplo, que trabajaban vendiendo cosas, o sea, por el confinamiento que hubo, se redujeron bastante los ingresos, entonces requerían el sobreendeudamiento para tener recursos. Ya, en cuanto a la gestión en cuanto a las metodologías de gestión de riesgo, tenemos los siguientes pasos, los cuales en la lectura nos decía que era identificación, análisis, evaluación, gestión y monitoreo. Todos estos pasos se enfocan en las carteras de crédito que puedan generar riesgos y para los cuales se necesitan provisiones necesarias en caso de no pago, provocando una falta de liquidez al enviar dinero a esas provisiones. Es lo que dije anteriormente, que se tenían que provisionar bastante los créditos, ya que no se sabía si es que podían pagar o no los clientes. También puse como ejemplo esta tabla que igualmente estaba en el documento, pero la recorté un poco para como manera de resumen. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de riesgo por situación del cliente. Aquí tenemos la característica, la primera que era segunda reprogramación de ingresos menores, que era un nivel de riesgo alto de que no paguen la deuda, porque ya era la segunda reprogramación, y otra característica es que había reducido los ingresos del cliente. Nivel de riesgo medio, que era la segunda reprogramación, sin especificar que si es que había ingresos menores, sino solo se reprogramaba por temas que ya dependía de cada cliente. Y riesgo de nivel bajo era cuando solo había una reprogramación y no se detectaban ingresos menores de los clientes. Ya, la adecuada gestión de riesgos se logra incrementando de manera significativa las provisiones, basándonos en el escenario actual de la pandemia por COVID-19 con el fin de reducir el riesgo de una posible pérdida para el sistema financiero y priorizar la sostenibilidad de las instituciones financieras en el largo plazo. Esto era que que las instituciones financieras debían actuar con inteligencia para no tener problemas de solvencia al momento de otorgar créditos y tampoco reducir las utilidades de dicha institución financiera. Ya, en cuanto al emprendimiento, a la lectura del Océano Azul, yo le relacioné con
con el tema que estábamos haciendo grupal, porque pensé que era así. Entonces, era de la carpintería San Luis y yo busqué temas de muebles que serían innovadores y que no hay en el país. Entonces encontré que existen muebles de bambú. En base a la lectura del Océano Azul, he determinado que una opción viable para la realización de un emprendimiento pueden ser los muebles hechos a base de bambú, puesto que es un tipo de negocio que no se encuentra con facilidad dentro del Ecuador. Además, me parece una buena idea, ya que en el resto del mundo gana cada vez más acogida este tipo de muebles por su menor impacto ambiental y por los bajos costos que se incurre en materia prima para la elaboración de los mismos, entre otros beneficios. También otro beneficio era el peso de estos muebles, ya que como son como huecos por dentro, son súper livianos y con los tratamientos adecuados pueden durar y la misma vida útil que un mueble, digamos, por ejemplo, hecho en maderas tradicionales como laurel o ceique. Y eso, bro. Raúl Esteban, como valor agregado, ¿qué diríamos? Adicional de, Del Océano Azul. sí, completando con el tema del negocio. El negocio es de su papá, era, Eh, ¿no? Sí, profe. O sea, sí es algo súper o sea, innovador y que, por ejemplo, tiene bastantes tendencias en países de Europa y de Asia. Y es algo súper bueno para la naturaleza, ya que el bambú crece de forma rápida y tiene bajos costos. Por lo tanto, creo que es una buena idea de Océano Azul, ya que aquí en el país, por lo que vi, solo se creaban como estructuras a base de bambú, pero no en sí se realizaban muebles. Y como por lo general siempre que hay tendencias en el mundo, se tarda un poco en llegar aquí y por ejemplo hasta implementar ese negocio aquí, ya la gente va a conocer más y va a haber un mercado bastante amplio para este tipo de mercados, ya que aparte eh, son menos costosos que los muebles tradicionales. Mm, Debería, debería pensar en el negocio de su papi, a ver si pueden implementar ese tema. Por lo menos ahí hacerle uno para exhibición, digo yo. Sí, profe, eso estaba pensando exactamente. Se Pero ve también, Perdón, perdón que le corté. Dígame, Paul. así, o sea, el único inconveniente que le veo es el tema de capacitación, porque eh, o sea, el tratado de esa madera es diferente al que es de maderas tradicionales, entonces se necesita bastante capacitación y ese es el problema que le veo, o sea, cómo capacitarnos si es que no hay muebles de bambú básicamente aquí, pero podría ser algún curso o alguna cosa que haya en otro país en temas de bambú. Claro, debería verle cómo se puede ver, Paul, estaban para que no sea limitante, sino que vaya en beneficio de ustedes. Claro, tal vez no sea aquí, tal vez sea en Colombia, no sé, en algún un lado cercano, porque si es novedoso, yo creo que haciendo uno y vendiendo la imagen, creo yo. Sí, profe. Analícenle con su papá y si es que no es bambú, véale otra cosa que tengamos aquí en el Ecuador y podamos hacer. Mire, me pareció financieros algo interesante. Me enseñaron una fotografía del parque de Cumbayá. Yo no conozco Cumbayá, así pasado rapidín. Y me pareció interesante. Han hecho unas eh, portamacetas de la mitad de una cabecita de un árbol y ahí las flores, algunas cosas.
de enanitos, bien variado. Me gustó y el lado cómo estaba organizado me gustó mucho, mucho. Es algo innovador. Entonces yo digo, la gente va viendo la innovación. Y como decíamos, nosotros no tenemos que quedarnos en un solo proceso, ¿no? Sino tratar de salir. Y yo creo que esto es también a nivel de las empresas. Ver algo más allá de lo evidente. ¿En qué más podemos hacer? Si no, financiero, solamente fíjese en las historietas, perdón, de la familia Cósmico. Si ustedes revisan esos dibujos animados, no sé si alguien vio, si alguien sabe de qué estoy tratando. Tal vez alguien que alce la mano. Financieros. Charlie. Muchas gracias. ¿Quién más? Anita, muchas gracias. Ustedes ven, ¿no? El tema de comunicación. Salían las pantallas, la televisión y ya se comunicaba. O los celulares, como ellos hacían algunas actividades. En aquel entonces, ¿qué será? De Ana Barbera, el año, no sé, no me acuerdo, algo así por los años 90, tal vez, ya tenían eso, los dibujos animados. Y si ustedes ven, hoy estamos aplicando las cosas. Solamente vamos al tema de Futurama. Algunas cosas que ellos también presentan y lo que ya se está dando. Con eso que les digo, hasta en los dibujos animados tenemos que ser innovadores y ver más allá de lo evidente. Con esto le doy paso a Charlie para que tenga la bondad de tomar la asistencia. Muchas gracias. Listo, profe, ya le tomo. Solo denme unos segunditos para crearle una nueva columna. Listo, Charlie. O si nos ayuda, por ejemplo, Luchito, con la correa lista, tenga la bondad. También, o de pronto si ya están ahí, ahorita empezamos. Dele, Charlie, para Vale, que ya vayan a descansar. genial, como siempre, ya saben cómo es esto, alzan la mano, muy buenas noches, o lo que prefieran decir, y yo no me voy sin antes decirle que les deseo las mejores de las noches y tienen siempre mis mejores deseos. Carolina Magua. Presente, buenas noches. Buenas noches. Catherine Bolaños. Presente, buenas noches. Muy buenas noches. Luis Bombón. Presente. Hola, Charlie. Tata Loco y Salam Aleikum. Gisela Bulla. Presente. Hola Gis, para ti en cambio sale con Salam. Henry Bustamante. Henry, se va a la mano y ahí está todo bien. Igual, muy buenas noches. Cori Cachimuel. Presente, buenas noches. Hola Cori, hasta la próxima. Orgua. Melissa Coral. Presente, buenas noches. Muy buenas noches, Melissa. Das de Dania. Seguimos con Dani. ¿Qué tal, loco? Dani Dávila. Presente, buenas noches. Muy buenas noches, locos, Tinkumacama. Vamos con Tania Fajardo. Lore. Presente, buenas noches. Muy buenas noches, Lore. Hasta la próxima. Sayonara. Keila Figueroa. Presente, buenas noches. Muy buenas noches, Keila. Hasta la próxima. Orwa. María Guamán, Mafer. Presente, Charlie. Hola, Mafer. Das Wiedersehen. Graciela Guamán. Hola, presente. Buenas Hola, noches. buenas y frías noches. Hasta la próxima. Erika Jacome. Buenas noches, presente. Muy buenas y frías noches. Buena noche. Melanie Landa. Presente, buenas noches. Muy buenas noches. Chao. Eric Lukmania.
Presente, buenas noches. Action contigo, Eric. Hasta la próxima. Cintia Mediavilla. Presente, buenas noches. Hola, Cintia. Guten Abend. Nuestros coordinadores van aquí. Luis Mora. Presente, buenas noches. ¿Qué tal, loco? Hasta la próxima. Que la fuerza te acompañe. Bruno Sánchez. Presente, buenas noches. ¿Qué tal, Galán? Igual hasta la próxima. Jennifer Morillo. Presente, buenas noches. Buonasera, Jenny. Gerardo Naranjo Slater. Presente, buenas noches. Tal, pan, hasta la próxima. Con Ronnie Pacheco. Presente, buenas noches. Aichen, yo, Ronnie, sayonara. Carlos Paucar, el buen Carlos. Carlos. Alza la mano y todo bien. Seguimos. Diana Pizuña, Belén. Presente, buenas noches. Buenas noches, Belén. Hasta la próxima. Jordan Pozo. Presente, buenas noches. Buenas noches, Diversen. Seguimos con Melanie Quinchihuango. Hola, Mel. Presente, buenas noches. Hasta la vista, baby. Melanie Reyes. Buenas noches, presente. Hola, Mel. Sayonara. Buonasera. Santiago Silva. Presente. Pachu y Santiago. Hasta la próxima. Brian Tenorio. Presente. Yipi Calle y Brian. Mario Tripantuña. Fabri. Presente, buenas noches, Charlie. Hasta el infinito y más allá. Tatiana Velázquez. Presente, buenas noches. Buenas noches, hasta la próxima. Adiós. Alison Vera. Presente, buenas noches. Sayonara, Ali. Y por último, el que siempre nos espera al final, Paul Villafuerte. Presente, buenas noches. Muy buenas noches, Orwa. Ya. Charlie, perdóname, ¿podrías agregar a la lista? No me funcionaba la manita. Carlos, ¿qué tal? Ya te pongo ahorita y también muy buenas noches desde Gracias, con amor. Yo también tenía un problema con el micrófono. Sí, siempre, ahorita te veo. Ya igual. Ya, muchas gracias. ¿Habrá alguien más por si acaso? Por si acaso no. Ya nadie más, genial. Entonces, nos vemos en la siguiente clase. Les mando mis mejores deseos y sean felices. Charlie, aquí tenemos la compañera que tiene ese inconveniente que le dije. No sé si está. Sí, es Melanie Reyes, si no me mal acuerdo. O era Melanie Landa, lo siento. No me acuerdo cuál era. Sí, profe, Melanie Reyes. Ya, Melanie Reyes. Melanie. ¿Te puedes quedar al final para hablar? Es que los demás chicos... Sí, profe, porfis. Sí. Ya, muchas gracias. Cuídense, financieros, que tengan un excelente feriado. Si salen con todas las protecciones debidas por haber, por favor, gel, alcohol, doble mascarilla. Recuerden que ese virus todavía no se va de nuestro lado, a pesar que ya estamos, creo que con señal verde, creo que estamos así, ¿no? Entonces, a cuidarse, financieros. Excelente feriado. Cuídense. Bye. Que les vaya súper, mega bien. Cuídense mucho. Suerte. Les vaya súper bien. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, señores financieros. Que les vaya súper mega bien. Gracias por esas manitos. Muchas gracias.